hermana. Gracias a Dios pude conocer esta hermosa familia, una linda y hermosa familia. Tanto así me gustó este lugar que le dije a mi hermana Paz, vamos para que conozcas a la familia donde está llevándose a cabo la campaña. Y esto se ha convertido en un altar para gloria de Dios. Vamos a estudiar la Escritura con la bonita costumbre que tiene la Iglesia Adventista de orar antes de abrir la Escritura. Así vamos a hacerlo. Vamos a cerrar los ojos y vamos a orar. Bondadoso y eterno Padre, santificado sea tu nombre. En esta noche nos hemos presentado aquí, Señor, para darte gloria y honor. Que tu bendición esté con nosotros, que tu Espíritu nos llene, que tus ángeles cubran este lugar, para que lo que se vaya a hablar aquí sean tus palabras y no las mías. Ayúdame a hacerme un lado para que solo sea visto tu gloria. Ayúdame a levantar en alto tu nombre, tu maravillosa ley y la cruz de Cristo. Gracias por todo, Padre, que tu bendición venga sobre la asamblea. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, el capítulo que hoy vamos a estudiar es el capítulo 9 de Daniel. Si se dieron cuenta, solamente hemos estado estudiando el libro de Daniel. Casi no he tocado versículos de otros libros, solo me he concentrado en el libro de Daniel. Vamos a estudiar el capítulo 9, pero vamos a ver un versículo del capítulo 8. Capítulo 8 de Daniel. Vamos a ir al capítulo 8 de Daniel. Solo vamos a ver un versículo de ahí. Y ese va a ser el fundamento para poder estudiar el capítulo 9. El capítulo 9 es la explicación del capítulo 8. Bueno, ese versículo que vamos a leer ahorita es Daniel capítulo 8, versículo 14. ¿Alguien que lo tenga y lo quiera leer? Daniel capítulo 8, versículo 14, lo puede buscar en su Biblia. Yo acá tengo mi Biblia, pero hemos estado usando el proyector, porque en el proyector pues hemos también estado poniendo ahí las citas bíblicas. Entonces, si alguien tiene Daniel capítulo 8, versículo 14, hágame favor de leerla. Por ahí le van a prestar el micrófono a la persona que lo lea. Daniel capítulo 8, versículo 14. Adelante, quien guste leerlo, por favor. Y él respondió: hasta 2300 días de tardes y mañanas, entonces el santuario será purificado. Amén. Hace tiempo, un pariente mío, mi cuñado César Martínez, me dijo: fíjate que fui a hacerle un viaje a un sacerdote, porque en ese tiempo tenía una camioneta que hacía fletes, una azul, y pues ahí se le hace servicio de fletes al que lo pida, ¿verdad? Como cuando alguien vende algo, lo que sea, si llega de alguien de una denominación, tú le vendes, ¿no? Él te va a pagar un servicio. Entonces, en esa ocasión, el servicio que le contrataron a él era para un sacerdote. Entonces, dice mi pariente, que es adventista, él es adventista de hace mucho tiempo también, que cuando llegó al lugar donde iban a hacer el flete no era en la iglesia, sino que era una casa. Era una casa. Pero que en esa casa era una casa donde vivía el sacerdote. Y pues mi pariente es adventista. Pero dice que cuando entró a la sala del sacerdote se quedó con la boca abierta porque vio que hay una biblioteca ahí en ese lugar. Y mírate, por ahí por el Corona, por el Jardín Corona, por allá. Estamos hablando por el monumento a Lázaro Cárdenas, por el reloj para allá. Dice que vio una biblioteca donde había libros de la hermana White, pero que nunca los había visto tanto. Y entonces él se quedó mirando sorprendido los libros de la hermana White en la casa del sacerdote, o sea, pues es un sacerdote católico, y para alguien que es adventista fue curioso ver que el sacerdote tenga ahí los libros. Entonces dice que mi pariente, que él estaba absorto mirando eso, y entonces llegó el sacerdote y le tocó el hombro y le dijo: ¿te gusta mi biblioteca? Y le dijo: sí.
Pero lo que me llama la atención es por qué usted, siendo sacerdote, tiene los libros de la iglesia donde yo asisto. Usted tiene bastantísimos libros. Dice, mira, te voy a decir una cosa. A nosotros nos piden que revisemos esos libros y que si encontramos un error, nosotros informemos a nuestra sede episcopal, la que está más arriba de nuestro rango, para que se revise en dónde está el error conforme a la Biblia. Pero hasta ahorita yo no he encontrado ningún error en esos libros. Así dijo el sacerdote. Eso es un elogio para uno que es adventista. Pues viniendo de un sacerdote con más razón. Entonces, el sacerdote me dijo, mi cuñado, que le dijo lo siguiente: te voy a hacer una pregunta. Fíjate bien lo que te voy a preguntar. Cuando una persona de otra denominación le haga una pregunta, ponga mucha atención en lo que le va a preguntar. No esté distraído, porque usted va a dar cuenta de su fe. Tiene que ver qué le va a preguntar. Entonces dice que el sacerdote le dijo: quiero que me digas cuál es el fundamento del adventismo, cuál es el fundamento de la iglesia adventista. Y le dijo: no me vayas a decir que es el sábado, porque el sábado ya lo guardaba la iglesia bautista del séptimo día, y sabemos que otras iglesias antes de nosotros han guardado el sábado. ¿Qué es lo que fundamenta la existencia de la iglesia adventista? ¿Qué es lo que acabamos de leer nosotros? Acabamos de leer Daniel capítulo 8, versículo 14. Si ese versículo no estuviera en la Biblia, nosotros tendríamos teníamos serios problemas para justificar nuestra existencia. No tendríamos una base. Daniel capítulo 8 dice: y él dijo, ¿quién es el que dijo? El ángel le dijo a Daniel: hasta 2300 tardes y mañana, y entonces el santuario será purificado. Esa es la base de la profecía de los 2300 años, que enseña cuándo vendría el Mesías, cuántos años le corresponderían a Israel, cuántos años le corresponderían a los gentiles, y en qué momento nacería la última iglesia autorizada por el cielo. O sea, no es cualquier iglesia, la iglesia adventista. Pero hay que estudiar de dónde venimos, porque si no, cuando nos hagan una pregunta respecto a cuándo fue fundada nuestra iglesia, entonces nosotros podemos decir que fue fundada el 22 de octubre de 1844, y fácil nos van a decir: pues nuestra iglesia es más vieja. Por ejemplo, algunos de otra fe nos dicen: no, nosotros venimos desde el primer siglo. Y si es judío, nos va a decir: nosotros venimos desde la época de Moisés. Entonces tenemos que ver, la iglesia adventista del séptimo día fue levantada cuando la palabra de Dios dijo que se iba a levantar. O sea que la iglesia adventista es una iglesia profética con un mensaje profético. El objetivo de ahorita, de esta noche, Dios mediante, que Dios nos ayude, que Dios me ayude, es analizar precisamente ese fundamento. El por qué somos adventistas, por qué no somos judíos, o por qué no somos de la iglesia popular, o por qué no somos evangélicos, por qué no somos pentecostales, o por qué no somos de otra denominación, por qué somos adventistas. Eso no significa que los judíos no tengan que existir, eso no significa que no tengan que existir los evangélicos, los pentecostales o los de otra denominación, sino lo que vamos a entender es que la iglesia adventista tiene un mensaje especial con una luz más amplia. No significa que aquellos nuestros hermanos que tienen Biblia no tengan luz, tienen luz, pues la Biblia es luz, pero la luz de ellos es una luz que la luz adventista es mayor. La pregunta sería: ¿hemos vivido conforme a esa luz? Esa luz nos ha hecho que nosotros procuremos la santidad de una forma mayor que los demás, o eso nos ha provocado que nosotros consideremos que por ser parte del pueblo que tiene el último mensaje, nosotros vamos a bajar la guardia. De ninguna manera. Entonces recordemos, Daniel 8:14 lo debo de saber todo adventista de memoria. Y dijo el ángel
hasta 2300 tardes y mañana, entonces el santuario será purificado. Vamos a ver Daniel capítulo 9, la profecía de los 2300 años. Comenzamos. Voy a pasar para acá para ir leyendo los primeros versículos. Tengo que leer eso porque es muy importante. Así que, adelante. Capítulo 9 de Daniel. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, ¿quién era? Daniel, miré atentamente los libros, el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías. Nadie puede saber del profeta Jeremías si no estudia la Biblia. O sea, ¿yo cómo voy a saber del profeta Jeremías si no estudio la Escritura? Aquí estamos viendo que Daniel estudiaba la Escritura, si no, ¿cómo iba a saber el profeta Jeremías? Entonces dice Daniel, yo miré, el profeta Daniel está estudiando al profeta Jeremías. Los profetas también aprendían, van creciendo, nada más que ellos pues eran profetas y el demás pueblo tenían otras funciones, pero todos eran hijos de Dios. Que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. En ese momento los 70 años ya estaban por terminar. Y Dios movió a Daniel a que hiciera eso porque le quería revelar más verdad. Porque a Jeremías Dios le había revelado verdad y ahora a Daniel le iba a dar mucho más. Y eso que Dios le dio a Daniel es para nosotros. Por eso tenemos que ponerle mucha atención. Y dice, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole como le buscaba, en oración, en ruego, en ayuno, en silicio y ceniza. Lloré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado. Daniel no dijo, pues aquellos han pecado. No dijo así. Él se consideró como parte del pueblo. Está pidiendo misericordia, pero para todos. Él dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Adelante, vamos a ir leyendo rápido. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén, y todo Israel, y los de cerca y los de lejos, en toda la tierra donde los has echado a causa de su rebelión, que se rebelaron contra ti. Estaban en Babilonia, pero no estaban muy a gusto, pues habían sido conquistados y estaban en Babilonia. En cierta forma se puede considerar que estaban contra su voluntad, o estaban ahí por su voluntad, no, habían sido conquistados. ¿Cuál había sido el motivo? El pecado. El pecado es lo que provoca que uno sea encarcelado en una forma de que el pecado te amarra, te mete en una cárcel, porque la iniquidad es como una cárcel. Ahora sí, ingeniero, vamos para el otro. Vamos adelante. Dice, y él ha cumplido, ¿quién? Dios ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén, pues Jerusalén estaba en ruina y eso no había pasado. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová, nuestro Dios, para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Eso que sucedió en tiempo de Daniel tiene que ocurrir ahorita otra vez. La gente, o sea, las personas del pueblo, nosotros los adventistas del séptimo día, tenemos que hacer confesión de nuestros pecados, tenemos que buscar a Dios con más ganas, con más celo, con más deseo, para que la iglesia alcance la unidad del amor, para que entre nosotros no haya fricciones, para que seamos en verdad una familia que represente el carácter de Dios. Entonces, con esta parte termina la oración de Daniel.
Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto, está haciendo la historia de cuando Moisés salió con Israel, con mano poderosa, y te hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén y tu santo monte. Porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Hermanos, a Daniel no le agradaba hacer la burla de las demás naciones. ¿A usted le gustaría que la iglesia adventista fuera la burla de todos? Pero ellos estaban en esa condición. Quizá Daniel, que fue educado desde niño, no había pecado, pero, o sea, en el sentido de la rebeldía total. Pero los compatriotas de Daniel, algunos habían hecho tanta maldad que el Señor los quiso educar ahí en Jerusalén. Pero como el Señor vio que estos necesitaban un poco de que vieran que Dios, cuando te cuida, te salva de muchos peligros, tantito retiró Dios su mano y se los llevaron los babilónicos. Y allá ellos estaban muy tristes o estaban contentos. ¿Qué le decían los babilónicos? ¿O qué le decían los que lo llevaban? Cantadnos unos himnos de allá de Jerusalén. Tenían las arpas colgadas en los ¿cómo se llama? No era olivo, era de otro árbol que da frutos allá por Israel, los higos de la higuera. Y le decían, cántenos unos cánticos de Israel. Y ellos decían, ¿cómo cantaremos en tierra extraña? Y anhelaban. Algunos no regresaron, murieron allá. Pero Dios estaba por liberarlos. Y Daniel iba a tener mucho que ver eso. Cuando uno se consagra a Dios, uno tiene mucho que ver en la victoria de la iglesia, en la victoria del pueblo de Dios. Adelante, ingeniero. Vamos rápido porque hay algo de información. Por favor, mucha atención. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado. El santuario estaba asolado. Por amor del Señor, inclina, oh Dios mío, tu oído. Y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocada tu nombre. Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiadas en nuestra justicia. Nuestra justicia es trapo de inmundicia, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona. Presta oído, Señor, y hazlo, no tardes. Por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Este hombre era un hombre de oración. Oraba 3 veces al día, en la mañana, a las 3 de la tarde, al mediodía, a la hora que Cristo iba a ser crucificado. Él no estuvo en el tiempo que Cristo fue crucificado, pero oraba también en la tarde. No importa que lo miraran o no lo miraran, él no trataba de llamar la atención orando, sino que él abría su ventana hacia Jerusalén. Él anhelaba regresar, pues él fue llevado cuando era jovencito. Quizás fue arrancado de los brazos de sus padres. ¿A quién le gustaría como hijo que te llevaran lejos allá por, no sé, otro país? A nadie. Y menos de que vayas a servir a paganos, ¿no? Sí. A veces no valoramos que estamos en un pueblo que nos gusta. Como acá que me dice una persona, es que tu pueblo está bien feo. Está bien feo, pero yo lo amo, este pueblo lo amo. A mí no me gusta, me gusta Veracruz, me gusta el puerto. Me gusta acá para el Caribe, porque he estado en esos lugares. Monterrey, la verdad, allá hay mucho dinero, mucho trabajo, pero no mucho me gusta vivir ahí. Pero aquí en mi pueblo, hasta los bolillos saben sabrosos, los frijoles. Entonces, si valoramos lo que tenemos, el Señor quiere que valoremos más lo que nos ha heredado, la fe. Nosotros somos herederos de lo que vivieron los hombres de Dios en la antigüedad. Ellos ya no están, ya están descansando de sus labores. Ya Daniel hizo su obra, Moisés, todos ellos. Ahora lo que nos toca hacer la obra es ¿a quién? A nosotros. Nosotros somos cartas leídas. Si nos ven como que estamos haciendo algo y como que dice, no hagas cosa buena que parezca mala, ni cosa mala que parezca buena, así dicen los sabios de allá afuera.
Entonces hay que tener mucha prudencia, porque mire, no está en juego mi piel, está en juego el honor de Dios. Así que tengo que tener mucha reverencia ante Dios y caminar en santidad, porque nuestros enemigos nada más están esperando que tantito nos vean haciendo algo que parece como que no está bien, para que digan, así son todos los adventistas, así es la iglesia adventista. De ninguna manera. Cuando ellos vean a un adventista, que vean a alguien semejante a Jesús, porque Jesús es semejante a Dios. El adventista debe ser el más amoroso, el más tierno, el más atento. No importa si al que le está haciendo el servicio es de la iglesia popular o de otra iglesia. El adventista tiene que rebosar de amor por dentro y por fuera, y entre nosotros debemos perdonarnos las ofensas. No sería bueno que entre nosotros arregláramos algún tipo de odio, malicia. Bueno, Daniel, un hombre ejemplar. Ahora sí, vamos a la otra diapositiva. Dice la Biblia que Daniel aún estaba, aún estaba hablando y orando, se refiere a Daniel, y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, porque Daniel había tenido visiones ya en los capítulos anteriores, Daniel capítulo 4 y los otros capítulos que estuvimos viendo en esta semana. Entonces, Gabriel vino volando con presteza, con rapidez, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. El sacrificio de la tarde era a las 3 de la tarde, a la hora que Cristo fue crucificado. Ya desde el santuario del tiempo de Moisés se hacía un sacrificio a las 9 de la mañana y se hacía un sacrificio a las 3 de la tarde. El de las 9 de la mañana simbolizaba el antiguo pacto, el sacrificio de Cristo por sus hijos del Antiguo Testamento, por los judíos. Y el de las 3 de la tarde simboliza el sacrificio por nosotros de lo de la nueva dispensación, los que formamos parte del cristianismo. La iglesia adventista es una iglesia cristiana. Entonces, como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender, ¿cómo dice ahí? Me hizo entender. ¿Se acuerdan que Jesús una vez le dijo, Jesús cuando iba caminando hacia Maús después de que resucitó, la Biblia dice, y les abrió el entendimiento, ¿sí o no? Pues aquí Gabriel también con la palabra de Dios que traía le hizo entender a Daniel, habló conmigo diciendo, ¿cómo dice? Daniel, ahora he salido para darte sabiduría. El ángel no tiene sabiduría que emane de él, sino que él viene como mensajero, trae la sabiduría, el mensaje que Dios le da. El ángel es un siervo así como nosotros, nada más que él es ángel. Él es ministro del trono de Dios y nosotros somos carne. Pero también nosotros podemos ser ángeles mensajeros, somos humanos, pero podemos ser como mensajeros. Somos el mensajero como un ángel. Entonces, dice, he salido para darte sabiduría. Al principio de tu ruego fue dada la orden. ¿Cuánto se pudo haber tardado Daniel orando? ¿Como una media hora o como una hora? Podríamos decir que Daniel estaba orando. Pero el cielo está bien lejos de aquí. La estrella más cercana de aquí, bueno, la más cercana es el sol. Pero después del sol, la estrella más cercana, esa estrella está a 4.000 años luz. Para llegar a esa estrella tenemos que ir a la velocidad de la luz. La luz corre a 300.000 kilómetros por segundo. Imagínense, no hay un auto que vaya a esa velocidad. Para llegar a Próxima Centauri hay 4.000 años luz. La velocidad de la luz tendríamos que ir para llegar apenas a Próxima Centauri. Pero el ángel Gabriel vino de más allá del cielo. Quiere decir que el poder de Dios transporta a sus siervos de una manera que uno no lo puede explicar. Daniel apenas había empezado a orar cuando la orden le fue dada a Gabriel, y Gabriel vino volando con presteza, no sabemos cómo, pero desde el cielo él viajó hasta acá. Nosotros sabemos que aquí hay carreteras, las vemos donde van los carros. Antes había caminos cuando no estaba la carretera. En el mar, ahí hay como si fueran carreteras, pero se llaman corrientes marinas. Cuando una tortuguita quiere ir de aquí de Coatzacoalcos, supongamos a Veracruz, pues la tortuguita se va a forzar nadando, va a llegar cansada. Entonces la tortuguita aprovecha la corriente
corriente marina y nada con presteza, se mete en la corriente marina y la corriente marina se la lleva hasta donde quiere llegar. Cuando ya llegó a donde va, hace el esfuerzo y se sale de la corriente marina y llega al lugar. Son formas que la naturaleza tiene misteriosas, que los hombres, algunos lo saben, otros no. Y así como hay carreteras en tierra, como hay especies de corriente marina en el mar, también en el cielo los ángeles van y vienen. No sabemos nuestra mentalidad, nuestra mente finita. O cosas que ojo no vio, ni ha subido en corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Nosotros lo que vemos, las estrellas, pero es más grande el universo. Hay cosas muy lindas, pero eso Dios nos las va a mostrar en su momento. Ahorita tenemos que triunfar aquí en la tierra, aquí en la escuela. Ya en el cielo ya estaremos como vencedores, pero desde aquí podemos ir como vencedores. Entonces dice que he venido para enseñártela, porque tú eres muy, ¿a qué? Muy amado. Ustedes son amados por el cielo los observa. Entiende pues la orden y entiende la visión. Les pregunto algo, ¿Daniel está ahorita todavía? ¿Daniel está vivo ahorita? No. Ya no, descansa de sus labores. ¿Para quién es esa orden entonces? Para nosotros. ¿Qué cosa dice? Entiende pues la orden y entiende la visión. Nosotros tenemos que entenderla, porque Daniel ya hizo su trabajo. Ese hombre maravilloso logró lo que Dios hizo a través de él. Un impacto grande en Babilonia. Ahora viene la visión. Hasta donde lleguemos, hasta donde lleguemos. A ver, hermanos, alguien que me ayude a leer, que tenga un micrófono en la mano, que traiga una camisa azul y que se llame Eder. ¿Alguien por ahí que me pueda ayudar? Bueno, fuerte, como si estuvieras allá delante de mucho público, como un adventista potente. Los pulmones, adelante. Todo. 70 semanas estaban determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santidad ciudad, para terminar la prevención y por fin el pecado, y expiar la impiedad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir el santo de los santos. Daniel 9:4. Muchas gracias. Bueno, 70 semanas. Daniel es un libro profético. Cuando está hablando ahí de 70 semanas, se debe sobreentender que es una profecía. Entonces, en profecía, un día equivale a un año. Una semana equivale a 7 años. 70 semanas, pues se va a multiplicar por 7, porque la semana tiene 7 años, 7 días. 70 por 7. Ya dijimos que un día proféticamente es un año. Una semana son 7 años. 70 semanas pues se multiplica por 7 y nos da 490 años. A mucha atención, por favor, porque estamos estudiando el fundamento del adventismo. Cuando a Daniel el ángel le dice 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, yo les pregunto, ¿Daniel era cristiano o era judío? O sea, él era parte del pueblo judío. Quiere decir que las 70 semanas eran específicamente para el pueblo judío. Para nosotros todavía no llegaba nuestro tiempo. 490 años. La pregunta es, ¿a partir de cuándo iban a comenzar esos 490 años? La misma Biblia lo dice. Vamos adelante, ingeniero. Ahí dice, aquí viene la explicación. Yo sé que a veces, a veces podría parecer un poco tedioso, pero tenemos que poner toda nuestra mente para poder entender el adventismo, de dónde nace. Sabe, pues, y entiende, desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Ya le está diciendo a los judíos que iba a llegar el Mesías príncipe y le está diciendo ¿cuándo? Les pregunto a ustedes, ¿los judíos pusieron atención a eso? No, porque los judíos siguen esperando al Mesías y el Mesías ya vino. Cuando una persona llegaba con los rabinos y le decía, oiga rabino, mire, yo quiero saber algo. Es que la profecía dice que el Mesías iba a venir antes de que el templo fuera destruido. Ya el templo fue destruido, rabino. El Mesías entonces ya vino. Y el rabino, cuando era confrontado así, maldecía a la persona, le decía, eres nacido todo en pecado y me quieres enseñar a mí.
no le daba una explicación sensata. ¿Por qué? Porque la profecía dice, sabe pues y entiende, desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Eso está explicado en el libro de Esdras y en el libro de Nehemías. Ese versículo, Esdras y Nehemías, se han estudiado lecciones de la restauración de Jerusalén, ¿sí o no? Cuando Zorobabel salió de allá, toda esa cosa maravillosa, se restauró Jerusalén. Eso tenemos que poner cierta atención, y qué bueno que, bendito sea Dios, que la iglesia dispuso. Pienso yo que estas lecciones que son para esta campaña que ya termina hoy, y que también Dios puso en el corazón del hermano Lauro y a todos los demás, que pues esto se viera, porque la iglesia necesita conocerlo. Porque si no lo conoce, hermano, va a pasar como dice, el que no conoce esa historia está condenado a repetirla. Entonces nosotros tenemos una responsabilidad muy grande. Tenemos que saber a qué nos atenemos y a quién estamos representando. Porque no estamos representando a nosotros mismos o a mi familia, estamos representando al Creador de los cielos y la tierra. Entonces, vamos a ver, aquí ayúdenme por favor, a ver que una persona lea uno, otra persona otro y así otro. Dice, desde la salida de la orden para restaurar Jerusalén, los que dieron la orden para restaurar a Jerusalén fueron Ciro el persa, Darío el persa, Artajerjes el longimano. Fueron 3 decretos. A ver, el primero, ¿cuándo dio Ciro el primer decreto? ¿En qué año lo dio? En el 538. Ciro ya dice ahí en Esdras, yo, Ciro, Dios me ha ordenado que le reconstruya o que le construya su templo en Jerusalén. Por lo tanto, yo como el rey Ciro ordeno que los judíos que quieran ir hacia Jerusalén vayan y que se les apoye del erario del rey, y que los que están de aquel lado lo apoyen con tanto y tantas cosas, y que la obra se lleve a cabo para que el Dios de los hebreos sea glorificado, y que ellos oren por el rey para que me vaya bien a mí y a mi familia. O sea, era bonito, ¿sí o no? Cuando Dios pone en el corazón de un rey pagano su voluntad, el rey pagano la cumple. Y nosotros que decimos que somos sus hijos, pues con más razón la vamos a cumplir, ¿sí o no? Ok. Darío, después de Ciro, vinieron otros, pero luego vino Darío, y Darío en el año 520 otra vez dio otro decreto. Yo, Darío, mandé a buscar en los archivos y encontré que el rey Ciro ordenó esto y esto, y yo reconfirmo, y por lo tanto, como rey de aquí, yo dispongo esto y esto y esto, y que se le ayude con tanto y tanto y tanto, y que los judíos reconstruyan Jerusalén. Ya 2 decretos. Pero no bastó con eso. Otro decreto dado por Artajerjes longimano en el año 457, ratificando que los judíos podían reconstruir Jerusalén. Oiga, con 3 reyes súper importantes que eran los mandamás de su tiempo. Oye, pues tienes apoyo de lo que haya en madera, oro, plata, cobre, bronce, pero el apoyo era más allá de ello. La orden era dada por Dios. Cuando Dios está contigo, aunque venga el diablo contra ti, no puede, porque Dios está contigo. Pero para que Dios esté contigo, necesita uno, con lo que dijo Jesús, estar bajo las alas de Dios. O sea, procurar representarlo a Dios en lo que Él te pide. Oh hombre, ¿qué te pide Jehová? Que guarde su mandamiento, que ame misericordia. O sea, que el que dice hijo de Dios y seguidor de Cristo, se convierte en un representante del Señor, donde va. Y lo que haga, bueno o malo, de eso va a hacer que glorifique a Dios tus acciones, o que la gente vitupere el nombre de Dios. Que nunca eso acontezca, que una persona que se dice ser hijo de Dios provoque que el nombre de Dios sea vituperado. Entonces, le dice ahí, habrá 7 semanas, 49 años. Fueron los 49 años en los que se reconstruyó el templo, porque una vez los judíos le dijeron a Cristo, le dijeron, en 49 años se reconstruyó el templo y tú lo vas a reedificar en 3. No hablaba del templo, hablaba de su persona que iba a resucitar al tercer día. Luego las 62 semanas equivalen a 434 años. A ver, los muchachos que están en la secundaria, en la prepa, los que están en la primaria, a ver,
¿Cuánto es 49 más 434? 483 años. Los 483 años se iban a cortar a partir del año 457 a.C. Cuando se cumplieron los 483 años, eso nos llevó ¿a qué día nos lleva? Al año 27. ¿Qué ocurrió en el año 27? Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. O sea, la profecía va perfectamente. Cuando se cumplieron los 483 años, Jesús se presentó con Juan el Bautista. Por eso le dijo Juan el Bautista: el tiempo se ha cumplido. Cuando Jesucristo habló, el tiempo se ha cumplido. Se refería a eso. A eso. Entonces la profecía va bien exacta. ¿Sabe cuál fue el error de los judíos? No haber investigado las Escrituras con oración, con ayuno, con inocencia. Porque ellos, cuando vino el verdadero Mesías, no lo reconocieron. Pero si la profecía del libro de Daniel es un libro judío, ¿por qué no lo entendieron? Si esos hombres eran sabios, muchos de ellos se la pasaban estudiando 40 años en grandes escuelas. Entonces, ahí se cumplió la primera parte. Vamos, ingeniero, para adelante, porque ya vamos a ir terminando. Dice: y después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías, no por sí. A ver, hermanos, después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías. A ver qué dice aquí. Esta profecía se cumplió cuando Jesús fue crucificado por los romanos por instigación de los judíos en el año 31 después de Cristo. Los romanos no tenían intención de matar a Cristo. Si somos honestos, no tenían intención de matar a Cristo. Pilato lo quería librar. A Cristo lo mataron porque los judíos tuvieron muele. Te vamos a acusar con César, que no eres amigo del César. Su propio pueblo lo llevó a la muerte. O sea, eso es horrendo. Pero eso era lo que ya estaba profetizado, que por medio de ese sacrificio Cristo nos iba a dar eterna redención. También nuestros pecados cayeron sobre Él. Vamos adelante, ya casi terminamos. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. Un príncipe de un pueblo que vendrá y destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. A ver, acá dice quién era ese príncipe. Esta profecía se cumplió cuando Tito Flavio Vespasiano destruyó Jerusalén y el templo en el año 70. El papá de Tito fue el primero que llegó a asediar Jerusalén, pero sucedió algo que ya estaba profetizado, porque Jesucristo dijo: cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, ese es el momento de huir. Cuando el papá de Tito llegó 4 años antes a tratar de conquistar Jerusalén, hubo rumores de guerra. Los romanos tenían guerra por donde quiera, eran belicosos. Se retiró, y ese fue el momento que la profecía marcaba. En ese momento los cristianos que estaban en Jerusalén aprovecharon a huir y fueron. Y los judíos pensaron: nos tuvieron miedo, porque hasta salieron tras ellos y hasta mataron a algunos romanos. Los romanos se fueron porque un poder superior a Roma y a propios judíos los hizo que se fueran. Era la señal, era el milagro de Dios para que huyeran los que creían en Jesucristo. Huyeron los que creían en Jesucristo. ¿Pero qué creen que hicieron los judíos? Los judíos se quedaron adentro de Jerusalén, vanagloriándose que Jerusalén tenía murallas. ¿Y qué cosa pasó? Que cuando Tito reanudó el asedio de Jerusalén en el año 70, había millones de judíos que iban a celebrar ahí la Pascua. Y la matazón de gente que hubo ahí, yo la voy a omitir, pero por favor vaya al Conflicto de los Siglos, capítulo 1, donde sí dice el destino del mundo predicho, y le va a dar ganas de llorar cuando vea que una gente rebelde, por ser terca, por no creer en el enviado de Dios, ahí hasta se peleaban por la comida. Fue horrible eso. Entonces, ahí es donde termina la profecía de Daniel. Y ya nada más les pido que por favor me pase el ingeniero al último, porque ya viene el último. ¿Por qué nosotros tenemos que ver con eso?
Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Esta semana abarca desde que Jesús fue bautizado en el año 27 por Juan el Bautista en el río Jordán hasta el año 34, cuando Esteban fue apedreado y siendo muerto por apedreamiento. Del 27 al 34 hay una semana. 27, del 27, 28, 29, 30, 31. Hasta el 34 son 7 años. Y hay una semana profética. El otro diapositiva. Como dice ahí, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Miren bien lo que les voy a comentar. Un evangélico dijo, Cristo no murió el viernes. Y le pregunta, ¿pero por qué dice que no murió el viernes? Porque ahí dice en Daniel que murió a la mitad de la semana, a la semana profética, no a la semana de domingo, lunes, martes, miércoles, no, a esa semana no se refiere. Estamos hablando de profecía. Desde el año 27 hasta el año 34 hay una semana de 7 años. Entre el año 27 y el año 34, la mitad es el año 31. Fue en el año 31 que Jesucristo fue crucificado. Por eso debe de ponernos mucha atención, porque si no uno luego va a interpretar otra cosa que no hay. Dice, entonces Cristo murió el miércoles. Dice, no, Cristo murió, lo mataron el viernes. Lo agarraron el jueves, en la noche lo trajeron de un lugar a otro. Él estuvo de pie, no había cenado, estuvo desvelado, no desayunó. Lógicamente que él, con todo el pecado del mundo sobre él, y sin siquiera haberle dado agua, él estaba débil. Él cargó los pecados del mundo por amor a nosotros. La obra que él hizo, si nosotros no la valoramos, difícilmente vamos a entrar al reino de los cielos. Pero ya Dios hizo todo, Ya Cristo hizo todo. El Espíritu de Santo hizo todo. Ya crearon los cielos y la tierra, crearon el planeta, nos sostienen día con día. Ya si nosotros no entramos al reino de los cielos, ya es porque es mucha terquedad. Recuerden, es más fácil salvarse que perderse. Todo está a nuestro alcance con simplemente creer, bajar a las aguas bautismales, nacer de nuevo y caminar con Cristo. Dios está con nosotros, pero si nos llega esa terquedad de los judíos, ellos se perdieron, puede que también nos pueda pasar eso. Y que otro pueblo venga a terminar la obra. ¿Les gustaría a ustedes que otro pueblo, aparte de esta iglesia, terminara la obra? A mí no. ¿Les gustaría a ustedes? Entonces, vamos a ir adelante en el nombre del Señor. Ya casi terminamos. Dice la última parte de Daniel 9:27. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta la consumación, y los que esté determinados se derrame sobre el desolador. Son palabras muy profundas que, para explicarlas, pues solo Dios puede abrirnos el entendimiento. ¿Qué cosas significan esas palabras que están allá? Pero hemos abarcado 490 años, desde el 457 hasta el año 34. Pero la profecía, ¿de cuánto es? ¿Cuál fue el primer versículo? 2300 tardes y mañana. La profecía de 2300 años. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado. Sí, para los judíos fueron 490 años, pero son 2300 años, faltan 1810 años. Desde el año 34 de Esteban, si agarramos a partir de ahí, le sumamos 1810 años, ¿qué cuenta nos da aquí? A ver, ustedes que están viendo, 34 más 1810, ¿cuánto nos da? ¿Y qué sucedió en el año de 1844? El 22 de octubre de 1844 fue que nació este movimiento. O sea que Luis Toro no quiere engañar a los adventistas diciendo que es que nosotros somos la iglesia que es la más vieja. Si a eso vamos, la iglesia judía es más vieja que la iglesia de Luis Toro. Sí. La iglesia judía tiene 3500 años. Entonces, la iglesia popular no es la iglesia que Cristo fundó cuando él vino. No, la religión musulmana. Cuando la iglesia apostólica estaba fundada, se partió en dos. Una parte se mantuvo del lado de lo que Cristo instituyó a los apóstoles, y una parte hizo lo mismo que hicieron los ángeles en el cielo, que se unieron a Satanás, apostataron de la verdad y abrazaron al paganismo. Ahí fue donde nació la iglesia católica, apostólica y romana. Entonces, este es el fundamento de nuestra iglesia, Daniel 8:14. Claro que nuestra iglesia, el 22 de octubre de 1844, se llamaba Iglesia Adventista del Séptimo Día. Se llamaban adventistas. O sea, ese nombre Dios se lo dio. La iglesia tomó ese nombre más adelante y fue en 1863 que ya se registró ante los Estados Unidos como iglesia. Esa es la historia de nuestro nacimiento. Es más grande, más abarcante.
pero eso lo podemos ver otro día. Si es que, como dice tu debut y tu despedida, si no le gustó la forma que abordé los temas, ya no me va a volver a invitar nada. Pero espero que Dios me dé otra oportunidad, porque se tiene que estudiar de dónde venimos. Es importante el saber nuestra identidad, en qué consiste el adventismo, y creo que hasta aquí lo dejamos por hoy, porque un plato de comida, y si quieres otro, nada más, pero no te vas a acabar toda la vaca.